les doy la bienvenida a otro nuevo stream donde vamos a hablar del ciclo de los ascendentes. Esto lo arrancamos con Escorpio, así que en el canal, si están viendo esto actualizado, van a tener a su disposición ascendente Escorpio, ascendente Sagitario, ascendente Capricornio, ahora ascendente Acuario. Y vamos a seguir todos los meses agarrando al signo del mes y analizando el ascendente. Antes de empezar, les quiero comentar lo que siempre les digo. La bibliografía que estoy utilizando más puntualmente es este libro de los ascendentes en astrología de Eugenio Caruti. Él es uno de los fundadores de Casa 11, pero también voy a estar transmitiendo algunos conceptos que aprendí en Centro Astrológico Buenos Aires. Es un poco y un poco, pero sin duda la Biblia de los ascendentes, creo yo, es la de Eugenio Caruti. Que igual, de todas maneras, como siempre les digo, tengan sentido común y entiendan que todo conocimiento hay que tratar de cuestionarlo de alguna forma, porque incluso Eugenio Caruti tiene una mirada, no lo culpamos, pero tiene una mirada un poco masculina, que esto tiene que ver con la fuerza del ascendente, que el ascendente está regido por Aries, y Aries es un signo masculino, entonces hay como una predisposición del Sol y el ascendente es lo más importante, y la Luna no tanto. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso ahora. Nuestro stream se va a tratar de hablar del ascendente Acuario. Temas a tener en cuenta. Si existe algún tipo de terminología que utilizo que capaz no entendés, no te olvides que en mi canal tenés también qué significa el ascendente en tu carta, y ese video lo podés ver antes de mirar este. Te lo recomiendo si quizá no tenés mucha noción de astrología. Y si tenés noción igual también, porque anda pululando como mucha información diversa, se suele considerar al ascendente como si fuera parte de la identidad. Y lo cierto es que no es tan así, es algo que se va incorporando, pero no necesariamente forma parte de nuestra identidad, porque aparte va variando de acuerdo a dónde está el resto de los factores de la carta, no es para todo el mundo igual. Sabiendo esto, lo que vamos a hacer es analizar en varias fases este stream. Primero vamos a hablar un poco de los conceptos generales de Acuario, que nos van a servir para luego trasladarlo al ascendente. Después vamos a ver qué proceso trabaja para ir al ascendente, qué camino hace. Después vamos a ver cuál es su medio ambiente, a qué se expone. Después cuáles son sus posibles expresiones, que es también qué es lo que sacan de adentro y lo expresan hacia el afuera. Después, qué les atrae y de qué tipo de personas se rodean. Cuáles son los riesgos de exagerar con el ascendente. Y finalmente, cuál es su aprendizaje, que es el momento más pleno de desarrollo de ese ascendente. Entonces, vamos a hablar ahora de Acuario. Si estuviste en el stream pasado de Capricornio, sabes que Capricornio estaba regido por esta cuestión de la estructura. Habíamos visto que Sagitario hacía una síntesis de todos los organismos para poder trascender esa materia, para poder encontrar más allá de su perspectiva. Y luego vino Capricornio a decir, bueno, todo tiene un límite, todo tiene una imperfección, todo tiene un momento en donde se dice basta. Y una vez que llegamos a esa estructura que es muy mensurable, viene el momento acuariano, que dice que toda materia sufre un cambio y todo cambio afecta a una realidad global. Lo global se cruza con lo individual. A veces es muy difícil de analizar un signo como Acuario, porque casi podríamos decir que nos está planteando una realidad un poco cósmica. Acuario nos habla de aquello que está en el espacio, de lo que está más allá de nuestra realidad cotidiana. Entonces, tenemos que usar sí o sí un montón de conceptos que no son de cuestiones tradicionales, como venía el signo anterior, que era justamente Capricornio, que nos estaba planteando una estructura, una construcción, algo limitado. Acá existe una explosión, una ruptura, pero que al mismo tiempo esa ruptura es el inicio de algo nuevo y desconocido.
¿Qué más tiene como esencia Acuario? Esto de las interacciones que se redefinen de acuerdo al contexto. Entonces trascendemos a Capri, que limitaba, y nos encontramos con un signo de aire. El signo de aire nos habla de esas conexiones, de esa socialización, de esa interacción, de ese intercambio. Pero en este caso, el contexto va redefiniendo constantemente esas interacciones. No va a ser siempre lo mismo, y esto forma parte del aprendizaje de lo espontáneo que tiene el signo. Entonces, ¿cuál es un poco el propósito de Acuario? Esto de que les lleva a una emergencia de un nuevo campo de relaciones, ¿no? Que no quiero que se malinterprete, que significa que el signo representa el estar relacionándose siempre con personas nuevas. Estamos hablando de nuevo campo de relaciones, de la experimentación a través de la novedad, que puede ser también incluso dentro de las mismas relaciones, pero actuando de maneras diferentes. Acá también tenemos algo que se relaciona mucho con el opuesto de Acuario, que es Leo. En Leo vimos el nacimiento de la creatividad y Acuario también es creatividad. Pero esta creatividad se alimenta rompiendo cadenas y también tratando de quebrar cualquier efecto que era determinante en la faceta anterior de Capricornio, porque ahora entramos a un mundo de cosas nuevas. Entonces, siempre vemos que cuando hablamos de un ascendente, sí o sí vamos a tener que poner un contexto y analizar cuál es el signo que viene atrás, que va a estar, si vos tenés ascendente Acuario, en la casa 12, y cuál es también el signo que está en la casa 4. Ya de por sí, Acuario es un signo que viene de una matriz de tierra, porque el signo que tiene atrás en la 12 es Capricornio y el signo que tiene en la 4 es Tauro. Por supuesto, el signo que tiene en la 8 también es Virgo. Entonces, ¿qué le sucede a Acuario? Viene de una tendencia de poner los pies sobre la tierra, de generar estructura, de aferrarse a lo concreto. Entonces, esa es la dificultad más grande que va a tener, que es justamente un signo que viene a enseñarnos que tenemos que quebrar con las estructuras, que tenemos que dejar de aferrarnos, pero nuestra inercia, nuestra costumbre nos lleva a esa estructura. Y es eso lo que iremos aprendiendo a soltar de a poquito durante toda la vida. Entonces, ¿cuál es el inconsciente profundo? ¿Qué es lo que trae de atrás en la 12? ¿Cuál es la inercia que trae esa casa 12 en Capricornio para el ascendente Acuario? Que es un especialista en planes, pero que tiene que aprender a abandonarlos y descubrir qué cosa creativa surge de la interrupción de procesos continuos. Eso lleva a que también el buscar un orden sistemático, previsible y homogéneo le corta y le coarta esa creatividad. ¿Qué trae de la casa 4? Es decir, la raíz, el origen, aquello que me resulta condicionante desde lo familiar. Tauro. ¿Y Tauro qué busca? La estabilidad, el lugar prefijado. Entonces, el ascendente Acuario trae como esta cuestión, este sonido de fondo de anhelo de pertenencia, de buscar esa tierra prometida, y tal vez yo creo que esto se puede llegar a integrar, pero de otra manera para el ascendente Acuario, que en vez de estar buscando constantemente ese lugar en el mundo que en realidad no existe, ya vamos a ver por qué, o esa pertenencia que nunca la va a poder conseguir, nunca se va a sentir cómodo, pero va a encontrar otra manera de buscar comodidad, que también lo vamos a ver después. Pero sí quiero dejar este paréntesis para pasar al próximo tema, y es que la seguridad probablemente la encuentre a través de su cuerpo y su conexión correcta con el mundo material. Es decir, que Acuario, que no olvidemos que es un signo muy de lo aéreo, muy de lo etéreo, de lo que no se puede, no es tangible, justamente tiene que conectar con su cuerpo, porque su cuerpo es el único que le va a acompañar a todos lados. Entonces quizá esa estabilidad, esa conciencia, ese anhelo de pertenencia lo va a encontrar en el momento en el que se conecte con las vibraciones corporales, que cuide su cuerpo, que entre en una disciplina, que tenga una estabilidad en lo que le pasa acá a través de la piel y de su estructura. Es una gran clave esta, porque no siempre es tan fácil. Y el cuerpo es algo de lo que tenemos bastante control, ¿sí? Utilizamos ese orden que ya para ascendente Acuario está presente como inercia. Bien,
Ahora lo que vamos a hacer es vamos a analizar cuál es el caminito que va a ir trazando el ascendente Acuario. Con el caminito les voy a explicar un poco cómo va a ser la experiencia, algunas claves también que se va a encontrar, qué concepto se va a cruzar en su camino, más allá de que después vamos a indagar un poquito más en qué medio ambiente va a tener a su alrededor. Pero el caminito en sí tiene que ver con el enfrentamiento a la necesidad de liberarse de condicionamientos del pasado y dar respuestas creativas y espontáneas a lo que le trae la vida. Es decir, que el ascendente Acuario tiene esa gran tarea de entender que lo que le enseñaron lo va a tener que quebrar, que lo que se acostumbró lo va a tener que romper, que lo que creyó que era para toda la vida tal vez no lo sea tanto o va a tener que cambiar. Entonces hay una renovación de identificaciones. Esto también va a pasar en el terreno de las ideas. El ascendente Acuario va a pensar que esta es la forma de pensar sine qua non, porque es un signo fijo, por lo tanto tiende a aferrarse también a algo, pero luego se va a dar cuenta que se identifica con otra cosa, que su esencia cambia. Y esto también habla de un camino de descubrir la creatividad en las interacciones espontáneas, en esto de no querer controlarlo todo, no dejarme llevar, no darle el volante a mi casa 12 en Capricornio, y el saber que cuanto más yo dejo que el caos habite mi vida, más creatividad voy a poder hallar, más habilidad voy a poder tener de manejar esto. A la larga el ascendente Acuario nos enseña a surfear la ola del caos. También otra cosa con la que se va a topar el ascendente Acuario es dificultad para encontrar puntos de referencia. Con puntos de referencia me refiero a personas, situaciones, estabilidad, ¿sí? Yo no quiero asustar porque obviamente uno escucha esto y lo primero que dice es tengo ascendente Acuario, eso significa que no voy a tener nunca una pareja estable, nunca un trabajo estable, nunca una vivienda estable. En realidad no es así. Puede ser que todo sea estable, pero si vos te aferrás es probable que ahí deje de serlo. Ahí está la clave, ¿no? El independizarnos de eso. El saber que no podemos estar dependiendo de algo para ir tejiendo nuestra vida alrededor de eso. Que la vida se tiene que ir tejiendo con las situaciones instantáneas que sucedan a cada momento. Y cuando el ascendente se va abriendo hacia lo desconocido, ahí de a poco, ¿qué le va pasando? Se va despojando de la rigidez y se va despojando de los juicios previos a la acción. Y estos juicios previos pueden ser que a mí me pasó X cosa y pienso que a mí siempre me va a pasar eso. O también otra cosa que puede llegar a suceder es que, por ejemplo, tengo una conclusión determinada y entonces agarro y digo, esta persona seguro es de esta manera, ¿sí? Y capaz no me dejo sorprender por esa persona, no me doy cuenta que esa gente puede ser de muchas otras formas. Entonces acá también está esa pauta que tiene el ascendente y que tiene que ver con romper eso, con ir por la vida sin hacer un juicio previo de las cosas que se cruzan. ¿Qué más le pasa al ascendente Acuario? Es que empieza a entender, a medida que va creciendo, a medida que va viviendo experiencias, que todo lo que estaba planificado pierde su razón de ser para que una situación nueva sea la que se imponga, ¿no? A ver, ¿qué puede llegar a pasar? Una situación nueva, por ejemplo. Yo estoy en un trabajo lo más bien y estoy súper cómoda en ese trabajo y repentinamente me surge un laburo nuevo y tengo que renunciar de golpe, o me surge una situación, o me peleo de golpe con alguien. Estas cosas pasan, pero también hay que entender que forma parte de que tengo que llevar una mochila muy liviana. No puedo cargar cosas con el ascendente Acuario, porque mejor ir sin mochila. Esa es una de las claves del ascendente Acuario. Otra de las claves es el saber que en algún punto va a tener que encarnar el papel del diferente, ¿sí? La persona extranjera, la persona desarraigada, ser el sapo de otro pozo, un montón de procesos que obviamente al principio para el ascendente pueden ser tremendamente dolorosos, porque si justamente venimos de la casa 4 en Tauro, hay un arraigo, una búsqueda de estabilidad,
Y cuando soy un sapo de otro pozo, siento que no puedo pertenecer. Y eso me genera dolor, sobre todo al principio de mi vida, cuando soy joven, cuando soy chiquito, cuando soy adolescente. Y entonces vivo esto de no me puedo integrar. Pero al mismo tiempo, el ascendente Acuario que me enseña también con esto, que solo aceptando mis propias diferencias y las de los demás, voy a poder emerger en mi singularidad. En esta singularidad real, en quién realmente soy, en lo genuino que tengo, y que a veces incluso lo voy a estar tapando porque quiero hacer un esfuerzo supremo por tratar de integrarlo. Entonces acá hay como una entrega a lo genuino, y esa entrega es la que hace emerger la diferencia, y esa diferencia no necesariamente tiene que ser identidad, porque recordemos que el ascendente Acuario tiene como opuesto Leo, y Leo tiene todo que ver con la identidad. Leo es el sol, yo brillo, estoy en el centro, soy protagonista. Pero acá hablamos de una singularidad que se relaciona con la circulación de las diferencias, de donde surge la creatividad. Entonces yo me diferencio, pero no estoy acá para decir yo soy esto. Estoy acá para decir yo entiendo que esta es mi contradicción y que esta es mi diferencia y esto me hace único. Pero no necesito mostrarle al mundo que soy único. Simplemente lo soy porque me dejo llevar por lo espontáneo. ¿Y qué pasa? Cuando ese ascendente hace aflorar esas diferencias, empieza a disfrutar las afinidades esenciales en donde puede relacionarse sin pretender usar máscaras, sin usar esas falsas identificaciones para obtener seguridad, porque ella no necesita esa seguridad. Puede ser quien es, puede aceptar a otras personas en sus diferencias también, en donde va a haber gente que le contradiga, gente que piense de otra manera, pero eso no importa, porque ahí está nuestra individualidad. Y bueno, y eso también es una clave para trascender este ascendente, ¿no? El reconciliarnos con esta paradoja entre la obediencia y la rebeldía. El entender que en un punto nos vamos a tener que entregar a algo que suceda, pero que al mismo tiempo vamos a tener que rebelarnos a ciertas cosas que están establecidas, incluso cuando eso signifique ser el sapo de otro pozo. Entre el anhelo de pertenecer y esta cosa de saber que nos tenemos que entregar a lo desconocido. Bien, ¿qué le pasa al ascendente Acuario con su medio ambiente? Como recordarán, cuando vimos en el stream del ascendente, hablamos de que el ascendente nos propone algo que nos encontramos en el afuera, que es una proyección de lo que tenemos adentro, y también una expresión, que eso lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver con qué se encuentra. Muy importante, esto es algo que les quiero destacar, y es que sobre todo los medios ambientes se marcan más o se ven más frecuentemente en personas más jovencitas, en gente de la infancia, porque claro, en ese momento el ascendente no lo tenemos para nada integrado, entonces nuestras primeras experiencias van a ser con esas cosas. Después, a medida que vamos creciendo, si lo fuimos integrando, seguramente no lo sintamos como algo que es predominante de toda nuestra vida. ¿Hasta cuándo pasa? Depende de nuestra madurez, ¿no es cierto? Hay gente que está negada totalmente al ascendente que tiene y capaz está toda la vida con estos temas. Hay gente que capaz lo va incorporando y dice, esto me pasaba mucho de chico, pero ahora ya es como que hay más variedad. Entonces, tipos de medios ambientes. Imprevistos. Discontinuidades. Interacciones que son desconcertantes, ¿no? En donde yo estoy charlando con otra persona y espero que esa persona me diga algo y me dice algo completamente distinto. Rupturas súbitas. No se asusten, ¿sí? Rupturas súbitas pueden ser personas alrededor mío que se separan. Gente que estábamos todo bien y de un día para el otro nos peleamos. Situaciones inesperadas, muchas sorpresas, cosas que me caen como una bomba y de golpe mi vida se ha dado vuelta 180 grados. Crisis inexplicables que se convierten, y acá tengo que hacer esta aclaración, porque si no parece que la vida de un ascendente Acuario es completamente un quilombo, pero en esas crisis inexplicables empiezan a aparecer las oportunidades creativas, las liberadoras. Mucho en la infancia estas personas pueden darse cosas como, por ejemplo,
viajes súbitos, mudanzas reiteradas, cambios de colegio, alteraciones bruscas en la situación económica, muertes inesperadas, separaciones de parientes, abundancias de cortes que no hay mucho tiempo para que sean comprendidos. Pasan. Les voy a dar un ejemplo de esto que me parece que está re bueno porque yo tengo ascendente Acuario, entonces creo que de todos los ascendentes es el que mejor sé explicar por una cuestión lógica, lo he vivido toda la vida. A mí me pasó calcado en mi infancia este ascendente. Yo viví en un barrio hasta los 10 años y a los 10 años nos mudamos a otro lugar en donde yo tuve que cambiar de colegio, y ese cambio de colegio fue una de las peores cosas que me pasó en la vida, porque de estar en un grupo integrada me pasó a sufrir bullying todos los días, a que nadie me pudiera integrar en el colegio, a que todo el mundo me tratara mal porque yo era muy traga, muy estudiosa. Y lo peor es que toda esta circunstancia sucedió porque vivíamos con mis abuelos y la casa nos quedaba muy chica. Y en el interín que nos estábamos mudando, mi abuelo fallece en un accidente de auto. Y mi abuela ya había fallecido hace un par de años repentinamente por un cáncer de mama. Y digo repentinamente porque se esperaba que ella iba a vivir más tiempo, pese a que ya se sabía que era grave lo que tenía. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo se vive ese proceso, ¿no? Tal vez no fueron muchas mudanzas, pero una mudanza con una dificilísima adaptación, con una necesidad de pertenecer que no se pudo dar, que hubo que aceptar, yo soy la distinta, y que encima, además, cuando yo me hago adolescente y cambio de escuela en la secundaria, hice todos los esfuerzos que tuve por mimetizarme con el entorno, porque tenía mucho miedo de sufrir bullying nuevamente. Entonces, otra vez viví una situación engañosa para mi ascendente, en donde creí que la forma de subsistir era justamente mimetizándome. Entonces, acá nuevamente es algo que otra vez tuve que seguir trabajando, pero fíjense cómo todo suele pasar mucho infancia y adolescencia, este tema de el deseo de pertenecer, el agobio de no poder mostrar quién uno es, la sensación de que cuando uno muestra quién uno es se queda afuera, pero que en realidad la clave está en dejar de querer estar adentro. ¿Qué más le puede pasar al ascendente Acuario en su entorno? Encontrarse personas que toman decisiones contradictorias e inexplicables, que esto va mucho de la mano con que es frecuente que los ascendentes Acuarios se encuentren con individuos con desequilibrio psíquico. Es una posibilidad, no digo que pase siempre, pero personas que tal vez no tienen un control sobre su psiquis, y eso hace que decidan las cosas abruptamente, y de alguna forma ese ascendente Acuario es víctima de la decisión de alguien más y trata de controlar y no puede porque no depende de él o de ella. Gente que aparece y desaparece, eso también es algo del ascendente Acuario. Y también un rechazo de su ambiente, ¿no? Que esto es lo que no le permite desplegar su patrón original. No el rechazo de parte de la persona con el ascendente Acuario, sino rechazo del lugar a donde va. Ya por el motivo que sea. Porque sos blanco, porque sos negro, porque sos lindo, porque sos feo, porque sabes mucho esto, porque sabes poco, porque no te queremos acá, ¿sí? Como les dije antes, así como el ambiente es una proyección del adentro, también tenemos posibles expresiones, porque quizá no sobre nuestro control solemos expresar algo que sale de adentro hacia afuera, y ese algo expresa nuestro patrón de ascendente. Y lo interesante de ese patrón es que como el ascendente es una máscara, ¿por qué decimos que es una máscara? Porque nos está mostrando algo que sale de adentro, va hacia afuera y los demás lo ven. E incluso a nosotros, a veces cuando nos vemos al espejo, no vemos eso. Lo vemos tal vez más en nuestro sol, en nuestra luna, pero nuestro ascendente es algo que nos es mucho más ajeno. A medida que vamos creciendo, cada vez menos, por supuesto, pero en principio parece una expresión que no sabemos de dónde salió. Entonces, ¿qué expresiones puede llegar a tener el ascendente Acuario? Ser singular, pero tener un intenso anhelo de encontrar semejantes. Esta cosa de nunca encuentro amigas que me entiendan, nunca puedo encajar.
qué ganas que tengo de encontrar personas que hagan lo mismo que yo, piensen lo mismo que yo. Otra cosa, la contradicción entre creatividad natural versus la angustia por soledad y por incomprensión. Esta cosa de que cuando me dejo de preocupar por eso, creo y hago cosas que se me ocurrieron de la nada y que son re originales, pero cuando me enfoco en la soledad y la incomprensión, ahí ya no puedo crear más porque me obsesioné otra vez con ese anhelo. También la gente de su entorno a esta persona la va a percibir como diferente, marginal, transgresora. No te sorprenda que teniendo un ascendente Acuario, la gente que te conoce cree que vos la tenés re clara, que no te importa la opinión de los demás, que sos súper independiente, y vos capaz te ves, y sobre todo si no tenés mucho de Acuario en tu carta, decís, ¿yo soy esto? ¿Yo soy así? ¿En serio? ¿Me ven así? Otra cosa que puede pasar es que haya incomunicación en este ascendente por temor a que no le entiendan, que ignore las reglas del juego con las que los demás se mueven. Y no ignorar de, ay, las voy a ignorar. Ignorar de que entra a un lugar y no comprende los códigos que se manejan en ese lugar. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para gente adulta, ¿no? Empiezo a trabajar en un lugar y para ascender tengo que chupar las medias. Y es algo que a esta persona... Gracias por el follow. No llego a leer quién empezó a hacer el follow. Rebellion, creo que decía. O Rebellion. Pero muchas gracias por el follow. Vuelvo entonces. Y tengo que chupar mucho las medias y es como que no me entra a la cabeza ese funcionamiento. Y cuando caigo encima, no quiero hacer eso. ¿Sí? Ese es un ejemplo posible de ignorar las reglas de juego. También... Otra cosa que puede pasarle a este ascendente es que haya una oscilación entre las actitudes rígidas y los comportamientos transgresores. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que Acuario es un signo que está regido por Urano, que Urano nos habla del caos, nos habla de la ruptura que nos hace llegar a lo que está más allá, a lo que es cósmico, como dijimos al principio, pero también está corregido por Saturno. Y Saturno es un planeta que nos está hablando de la estructura y si recordamos es el regente de Capricornio. Entonces esa oscilación también tiene que ver con que a veces, como Acuario rompe todo, en ese momento está buscando construir y por eso va a oscilar entre esas dos cosas hasta que pueda llegar a equilibrarlas o a entenderlas, porque de nuevo, no es un signo que tenga que acercarse al control de. También, otra expresión, ideas o creaciones demasiado tempranas, que suelen ser ignoradas, rechazadas, criticadas, negadas, que esto va un poco de la mano con que intuitivamente se da cuenta qué es lo que está por manifestarse. Ojo, signo de aire, no es que se da cuenta intuitivamente desde el punto de vista emocional, lo hace desde el lugar intelectual, capaz se da cuenta cuál es la tendencia que está por venir, cuál es la moda que está por venir, qué es lo que está por pasar, y de golpe cae en cuenta de que esto que quiere tratar de decir, vengan para acá, acompáñenme, esta es la vanguardia, le dice, no, hermano, no. Y nada, y después, 3 años después, ve que está haciendo todo el mundo lo que decía que había que hacer. Y dice, qué mal timing que tuve. Bueno, ascendente Acuario, esto es algo que puede pasar frecuentemente. Hola Tom, eras vos el que me empezó a seguir, tenía la letra muy chiquita y leí cualquier cosa y dije revolución, ¿qué dije? Cualquiera, bueno, no importa, bienvenido. Estamos hablando del ascendente Acuario, que no es lo mismo que el sol en Acuario, vos tenés sol en Acuario, no sé si tenés ascendente Acuario, tal vez sí. Y después también puede tener una actitud rebelde, un desafío a la mirada crítica, esta cosa de vos me criticás, bueno, yo te voy a demostrar que voy a hacer lo que se me canta. Pero esto es algo que se va dando tal vez mayormente a través del crecimiento, porque al principio, cuando ese ascendente Acuario no está debidamente incorporado, cuando no lo comprendo, cuando lo niego, cuando lo sufro, tengo otro tipo de problemas. Por ejemplo, dejar que la crítica me afecte, vivo un proceso para trabajar de camino a que no me importe, pero
que eso es justamente la esencia de Acuario, ¿no? Yo hago esto, este es mi lado genuino, este es mi lado auténtico y los demás que se vayan a freír churros. Pero al principio, como ya les dije antes, la matriz de tierra que trae este signo hace que ese ascendente se manifieste desde un lugar de, ay, ¿por qué no me aceptan? Hasta que en un momento se da cuenta que si no me aceptan, ¿cuál hay? Otra cosa muy frecuente de los inicios del avance del ascendente Acuario es que intente ubicarse en instituciones para que luego descubra las contradicciones de esas instituciones y tenga que irse, porque es como la institución es esa estructura, ¿no?, que me sostiene, pero me doy cuenta que no me puedo aferrar a nada, entonces esa institución en algún momento me falla, ese trabajo por el que me puse la camiseta en algún momento me falla. Perdón por ser autorreferencial, pero de nuevo les doy otro ejemplo de ascendente Acuario que me ha pasado en la vida por ser ascendente Acuario, y es que yo una vuelta, viajes inesperados, me fui porque se me cantó a vivir a otra provincia 3 años y me puse a trabajar en un hotel spa para el cual me puse la remera como si fuera mi vida misma. Yo vivía por ese trabajo, trabajaba horas extras casi gratuitamente, trabajaba desde mi casa, trabajaba 6 de los 7 días de la semana, a veces me salteaba los francos, estaba en un momento de fanatismo absoluto porque yo sentía que en ese espacio podía ser original. Pero me encontré con una persona que me daba órdenes, que era una persona que tenía problemas psicológicos y que estaba muy desequilibrada, y en un momento de desequilibrio que tuvo conflictos con su familia, decidió empezar a tratarme mal y se me desmoronó todo lo que yo confiaba en ese espacio, porque además yo creía que ese era mi espacio de pertenencia y donde tenía que estar toda mi vida, y no sucedió. Entonces también es ese golpe, ¿no?, de decir, hay que acostumbrarse al caos, hay que acostumbrarse a que no te puedes aferrar a nada. Otra cosa que le puede pasar al principio de sus experiencias al ascendente Acuario es que hay una fuerte imagen de autoridad interna que le obliga a adecuarse a modelos, a compararse y a buscar aprobación, que es un poco parecido a lo que dije antes, pero también va por ese lado. Y ahora vamos a hablar de qué tipo de gente le atraen, se rodea de y también le da miedo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ambiente circundante le invita a incorporar cualidades acuarianas a este ascendente y por lo tanto le van a atraer personas de características acuarianas, pero también si esta persona no tiene incorporado ese ascendente, le va a temer a esas personas. Porque, o hasta incluso las puede llegar como a repeler, porque hay una sensación de, ay no, qué horrible lo que está haciendo, y capaz es algo que tengo que incorporar, pero lo estoy negando. Acá obviamente tenemos que ver la configuración de la carta natal de cada persona, ¿no? Pero esta persona, de todas maneras, está bueno que se exponga a este tipo de gente porque le están dando un reflejo de lo que ella tiene que ser. Entonces tiene mucho para aprender de esa gente. Y algo que es muy frecuente, o sea, no hay una explicación científica de esto, de astrología no hay nada de explicación científica, pero digamos, no hay una explicación de aspecto planetario de esto, pero algo que me encuentro con mucha frecuencia es que las personas con determinado ascendente suelen tener en la adolescencia muchas amistades del signo de su ascendente, y esto es algo que a mí, por ejemplo, me ha pasado muchísimo. Incluso hasta el día de hoy, la mayoría de mis amistades son de este signo, y es llamativo cómo nos solemos rodear de esa gente que trae esa sustancia que tenemos que incorporar. Entonces, tipos de personas: gente excéntrica, diferente, los sapos de otro pozo, las personas que no encajan en su medio ambiente, que no se adecuan a las reglas y a las pautas, las personas transgresoras, la gente que tiene como cierta genialidad, ¿no?, que se le ocurren ideas que son fantásticas, que siempre están trabajando en pos de la creatividad, que cuestionan con sus actitudes el orden establecido, ¿no? Esto de ¿por qué tengo que hacer esto? Porque todo el mundo dice que tengo que hacer esto, y si no, ¿qué pasa? Personas que se mueven sin ataduras, con mucha libertad, con mucha inocencia también, ¿no? Con esa transparencia. Cuestionadores de la sociedad, personas demasiado originales para que a veces sean comprendidas en su tiempo, gente con creencias que nadie comparte, ¿sí? Personas rebeldes, utópicas.
Esto es algo muy interesante que capaz no se da tanto con una persona con Sol en Acuario, con Luna en Acuario. Recordemos que siempre digo, Acuario es un signo fijo. Entonces, es verdad que es fan de ser rebelde y de expresar la ideología, pero también tiene ese problema que, como signo fijo, a veces tiende a aferrarse a una idea y no la quiere soltar. La persona con el ascendente Acuario tiene la ventaja de que no va a sufrir esta tendencia a la terquedad que a veces una persona que lo trae de naturaleza lo puede tener. Que quizá la persona que lo trae de naturaleza lo ha resuelto de otra manera o lo está resolviendo de otra manera. Pero esta persona, como no lo trae, le va a costar muchísimo menos convivir con un núcleo de gente que piensa completamente distinto a ella. Porque entiende que hay contextos, maneras de pensar y sabe que se nutre a través de ese proceso. Incluso aunque no esté de acuerdo. Ahora, imaginemos que tenemos una persona que ha incorporado muchísimo el ascendente, que está más allá, que ya las vivió todas, que ya tiene el ascendente re parte mía. Acá vienen los riesgos. ¿Qué pasa o cuáles son las actitudes que capaz me tiran la alarma de me crucé de vereda, me pasé de rosca? Expresarse con arrogancia para compensar la inseguridad, ¿no? Eso puede pasar. Esta cosa de todavía no terminé de resolver esa inseguridad de querer pertenecer y digo, bueno, yo soy lo más, ¿sí? Que además también está proyectando esa contraria que tiene con su signo opuesto que es Leo. También otra cosa que le puede pasar al ascendente Acuario es que se aísle como manera de evitar frustraciones. Como cada vez que se quiere integrar no puede integrarse, como cada vez que quiere pertenecer no lo puede lograr, entonces dice, chau, yo me aíslo, no me hago amiga de nadie, no trato de ingresar a ningún grupo, no trato de hacer nada, porque si no la voy a pasar mal, entonces me voy a sentir el sapo tropo si no quiero. Grave error. Y después, el sentirse secretamente superior al resto, ¿no? Que acá está esta cosa medio uraniana que tiene también Acuario, que se relaciona con el tema de analizo todo 1000 veces, lo pienso todo 1000 veces, estoy siempre más allá de mi tiempo, entonces vos tenés que aprender de mí. Pero no te olvides, Acuario, que también parte del exponerse al caos es reconocer que hay gente que me puede venir a enseñar y no, aunque mi mente siga estable, no puedo estar todo el tiempo diciendo esto va a ser así. Y ahí también es como que nos estamos volviendo como esa naturaleza acuariana de la que hablé antes. Pero vamos a hablar ahora del final, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando la persona con ascendente Acuario la incorpora y la equilibra bien? ¿Qué es lo que esperamos si tenemos ascendente Acuario? Ser agentes de energía renovadora allá donde vayamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos la persona que propone la idea distinta. La persona que en un grupo es la que logra que hagamos algo diferente. Es la que siempre está discutiendo lo establecido. Es la que dice es momento de cambiar. También aprende a vincularse con espontaneidad, a no querer controlar sus relaciones, a no querer que todo sucede como se imagina en su cabeza que suceda. A actuar con total independencia de planes y conclusiones previas. Es decir que puede tener un plan, ¿eh? Nadie dice que si sos ascendente Acuario no planifiques nada en tu vida. Pero tener total conciencia de que puede no funcionar y de que tampoco tenés que tener prejuicios. Otra cosa por lo que tiene que atravesar el ascendente Acuario en algún punto es limpiar esa sombra de la angustia y la minusvalía, por experiencias de aislamiento infantiles, lo que hablábamos al principio. Si yo tengo un ambiente en donde me discriminan, ¿llevo eso como un ancla toda la vida? ¿O hago una especie de revisión, una mirada para atrás y digo, bueno, esto pasaba, pero ahora me doy cuenta y ahora yo hago lo que se me canta, porque ya soy grande, ya valgo por mis propios medios, ya no estoy esperando esa aprobación. Hay que abrazar un poco al niño interno y decirle, yo te entiendo, pero bueno, vamos a superar esto. ¿Qué otra cosa aprende la persona con ascendente Acuario? Alterar hábitos, abrir nuevos caminos, a saber que en algún momento las cosas las va a hacer de otra manera distinta y en vez de decir, oh no, ¿por qué cambiar? Porque yo tenía todo esto organizado. No. Bueno, hay que cambiar, a ver cómo me acomodo, a ver cómo ejercito la neurona de la originalidad y la creatividad para ver qué me llevo. Y les juro que siempre hay resultados positivos al hacerlo. Eso es lo lindo de incorporar este ascendente. Que en algún punto de esta experiencia
esa búsqueda de aferrarse y de estabilidad se convierte en dejar de buscarlo y en darnos cuenta que la estabilidad está en aceptar el caos. Y ahí es donde yo tengo tranquilidad, paz mental. Donde lo que yo antes veía como una crisis, ahora veo la oportunidad. Obviamente hablando en términos de, digamos, de vidas normales, ¿sí? Siempre hago el paréntesis que estamos hablando desde un punto de vista privilegiado. No es lo mismo tomar como una oportunidad que me dejó el tóxico o me dejó la tóxica a que me quedé sin trabajo, ¿ok? Hay gente que realmente hay cosas que las va a pasar como el culo y esto no es tipo, ay, bueno, que hayas perdido el trabajo es una oportunidad. La verdad que no. No sé de qué. A menos que tengas mucha suerte y consigas otro trabajo. A menos que trabajes en Haití. ¿Qué más aprende? A quebrar modalidades perceptivas dominantes superficiales, ¿sí? Esta cosa de toda la gente es de esta manera. Cada vez que pasa esto, siempre pasa, basta. O sea, se sale de ese camino. No va a dejarse llevar porque todo es una constante de esta forma. Otra cosa que aprende el ascendente Acuario es que no existe un lugar para cada cosa, sino que cada cosa es potencialmente un lugar. Este tema de, ay, no me siento cómoda viviendo acá. Ay, no sé si puedo convivir con esta gente. Ay, no sé si este es el grupo de amigos ideal. Nunca lo vas a encontrar. Nunca lo vas a encontrar. Pero perteneces a todos lados. Algo también que le va a pasar al ascendente Acuario, que va a tener, a medida que vayan pasando los años, va a ir cosechando amistades. Y va a decir, no puedo conseguir una persona que sea mi mejor amiga, mi mejor amigo, este grupo para toda la vida. Y tal vez no. Y tal vez todos los grupos son tus grupos y ningún grupo es el grupo. Y eso está perfecto. Hay que incorporarlo, hay que dejar de rechazar esa noción simplemente porque no es parecida a la que vemos a nuestro alrededor en otras personas. Bueno, también otra cosa que aprende el ascendente Acuario es que a veces corresponde en el grupo de los diferentes, de los raros, a expresar lo diferente, a entender que esta es una condición de la creatividad, la diferencia, a disfrutar de los imprevistos, a darle sentidos a las interrupciones, a trascender las modalidades cristalizadas de comportamiento, que esto es algo por lo que va a tener que atravesar y superar el ascendente Acuario, acostumbrarse a dejar de decir yo siempre, yo nunca, o de decir yo soy esto. El ascendente Acuario se da cuenta que está cambiando todo el tiempo, que esta persona que es mañana puede dejar de serlo y que constantemente tiene una forma distinta de percibirse y no se tiene que dejar encasillar. Esto es clave, porque acá también es donde Acuario se diferencia de su signo opuesto por sobre todas las cosas. Leo, que necesita definir esa identidad. Yo soy, yo brillo, yo estoy acá. Pero ahí viene Acuario y dice, yo no sé qué soy. Yo soy esto ahora, pero mañana andas a ver. Aguante ser el bicho raro, dice Pepper. Aguante. ¿Qué más? Bueno, de la mano con esto, el tema de tener una actitud más plástica, más flexible, obviamente, ¿no? O sea, si yo aprendo que no me tengo que poner en una cajita, también obviamente voy a aceptar que tengo que flexibilizarme. Y también otra cosa que me parece fantástica del aprendizaje de este ascendente es el tema de que tiene que ver que puede encontrar respuestas diferentes a cada situación, que no responde a las mismas situaciones de la misma forma. Y esto es algo que se va a tener que enfrentar a las palabras de los demás, porque muchas personas, la mayoría de las personas, esperan que reaccionemos de la misma forma según nos dijeron esto. Se pelearon con nosotros, entonces nosotros respondimos con una piña. Y capaz la próxima vez respondemos con un ¿qué pasó? Y capaz la próxima vez me doy vuelta y me voy. De eso se trata el ascendente Acuario, de hacer cosas diferentes frente a la misma situación. Y de también demostrarle a quien está esperando que yo reaccione de la misma forma siempre. Y finalmente, soportar reacciones de los demás y sentirse libres de esas reacciones y de esas personas.
Estas son las cosas más bellas que aprende este ascendente Acuario. Y como siempre, cuando hablamos de un ascendente, vamos a hacer un breve paso por figuras famosas que tienen este ascendente que nos van a servir de ejemplo para comprender el ascendente que estamos analizando. El primer ejemplo me parece que es el mejor, que es David Bowie, ¿no? Más allá de que no nos vamos a poner a hablar de cuestiones turbias de David Bowie, que las tiene como mucha gente y como muchos varones, lamentablemente, pero nos vamos a quedar con que el tipo justamente fue un generador de vanguardias porque eligió ser el diferente en ese momento. Y si bien en su contexto era considerado el bicho raro, se vestía raro, se veía raro, actuaba raro, lo cierto es que terminó generando tendencias que incluso subsisten hasta el día de hoy. Entonces ahí está un poco lo que le pasa al ascendente Acuario. Mucho de lo que traiga al mundo va a ser valorado incluso después, cuando ya deje de estar. Pero no le tiene que importar, eso es clave. Otro ejemplo que tenemos es Carl Jung. Carl Jung, a ver si puedo mejorar esto para que se vea la imagen de la gente que pongo completa, porque me estoy dando cuenta que se ven las caras cortadas. Ahí está. Carl Jung, para la gente que no sabe, era uno de los aprendices de la escuela del psicoanálisis de Freud y se terminó separando de Freud y haciendo la suya, e incluso incorporó ideologías que fueron muy criticadas, porque mientras que la psicología en general trataba de orientarse al mundo de lo científico, él empezó a incorporar nociones de índole espiritual y perceptiva, y hasta incluso el día de hoy son cuestionadas. De nuevo, no nos vamos a poner a emitir juicios de valor si lo que hacía Jung estaba bien, estaba mal, nos gusta, no nos gusta, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero sin duda fue un tipo que marcó una vanguardia e hizo algo completamente diferente con respecto a lo que se esperaba de él. Y además es interesante porque el tipo es un sol en Leo, es decir, que ha tenido que trascender esa búsqueda de protagonismo para hacer algo completamente diferente. Y fijémonos cómo tiene en su ascendente a Saturno, es decir, que también construyó en base a esa distinción, por más difícil que le haya resultado. Es decir, que seguramente lo vivió de manera muy complicada. Algo que me interesa mucho de Jung es que es un tipo que cambió abruptamente su vida cuando tuvo la crisis de los 40. Se fue a vivir al campo, se fue de viaje por el mundo, como tuvo un montón de flash. Entonces también fue una persona que quiso tratar de incorporar una estructura y en algún momento la rompió. Ahora vamos con una figura polémica, porque no vamos a hablar bien de todo el mundo, ni vamos a decir, ¡ay, qué bello todo esto! Miren cómo un ascendente puede buscar ser vanguardista o puede buscar distinguirse del resto de una manera polémica. Acá tenemos a un ascendente Acuario que eligió el camino de la guerra. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, por si vivís en un tupper y no sabes quién es una mujer que está fascinada con llevar la contra y fascinada con ser la distinta, porque creó un universo que justamente habla casi que metafóricamente de la lucha contra el fascismo, y ella tiene una actitud completamente fascista contra las identidades transgénero. Entonces, me parece súper interesante cómo uno mismo en sus decisiones puede terminar por transformar su ascendente de buena o mala manera, dependiendo de las decisiones que toma y las actitudes que tiene en la vida. Y obviamente JK eligió el camino del mal, vamos a decir eso. Dije que no iba a hablar mal de nadie y les mentí. Truman Capote. Truman Capote, capaz hay mucha gente que no sepa quién es porque es un tipo muy viejo. Nació en 1924. Fue muy famoso por escrituras de crimen. Él era escritor, obviamente. Pero lo interesante es que para estar hablando de 1920... se manifestaba abiertamente homosexual en una época en donde esto estaba muy mal visto.
muy, muy mal visto. Piensen que recién empezamos a hablar mucho más abierto de estas cosas y todavía con prejuicio en los años 80. Entonces, ser abiertamente homosexual y famoso por lo que escribís en los años 20 era muchísimo. Y lo loco es que él no consideraba que formaba parte del movimiento homosexual y de la militancia, y si bien apoyaba, muchas veces no sabía cómo formar parte porque se sentía un sapo de otro pozo en esas situaciones. Él lo decía en sus entrevistas. Quiero hacer una aclaración, porque si no, la gente que interpreta rápido y sin pensar, ¿qué es lo que me va a decir? Entonces la gente que tiene ascendente Acuario es homosexual. No. Pero para el contexto y el ambiente de su época, Truman Capote, en ese espacio de su vida, encontró una de sus grandes distinciones, más allá de la vanguardia que ha generado desde su género literario y demás. Y finalmente tenemos a Edgar Degas. Si hay alguien que no sepa quién es Edgar Degas, voy a buscar en Google y les voy a mostrar rápidamente. Cuando vean imágenes se van a dar cuenta. Edgar Degas era el pintor impresionista que conocemos específicamente por muchas imágenes de bailarinas. Le encantaba dibujar bailarinas. ¿Qué es lo interesante de Degas respecto de su ascendente? Que si bien el impresionismo, él no fue el inventor del impresionismo, él fue uno de los que empezó a transgredir con el movimiento en la pintura. Si nosotros buscamos impresionismo, ¿sí? Venimos acá y buscamos impresionismo, fíjense, un paisaje, ¿sí? Las cosas en general para el impresionismo, por lo menos el clásico, eran bastante extáticas. Entonces volvemos para atrás para Edgar Degas y nos encontramos con que el tipo incorporó el movimiento, que después obviamente fue precursor y marcó un ritmo, pero era muy difícil dibujar un montón de personas que se estaban moviendo constantemente y tratar de transmitir el movimiento de los cuerpos a través de su dibujo. Entonces, a su manera, él fue un vanguardista en eso que inventó. Y además tenía a Urano, el regente de Acuario, también el ascendente. O sea que doblemente transgresor. Si a eso le sumamos que buscamos al planeta del movimiento, que es Marte, y encontramos que Marte está en Tauro, que es la belleza, todavía más se le encontraba belleza en el movimiento y lograba transmitirlo a través de su obra. Así que bueno, estos son los ejemplos de ascendentes acuarianos. Bueno, espero que les haya gustado este stream. Les cuento que el martes que viene no voy a streamear porque es feriado y el feriado se descansa. Además me voy a juntar con amiguis a jugar juegos de mesa. Estoy pensando, no sé de qué voy a streamear porque tenemos 1, 2, sí. Tal vez el jueves que viene, sí. El jueves que viene voy a streamear sobre cómo se viene el panorama de marzo. Lo vamos a hacer con adelanto porque marzo es el mes bomba del 2023. Se viene de todo, señoras y señores. Así que no falten que les cuento todo lo que va a estar sucediendo planetariamente para marzo 2023. Y agárrate, Catalina, porque son un montonazo de cosas. Dicho esto, les dejo. Gracias por estar, gracias por acompañarme, por estar acá bancando. Si les gusta el contenido que hago, me pueden donar cafecitos. Les dejo cafecito en el chat. Otra forma de hacerlo también es siguiéndome en todas mis redes sociales, es suscribiéndose a YouTube, suscribiéndose a ¿cómo se llama? Acá a Twitch, contratándome si me quieren contratar, recomendándome, compartiendo los posteos. Todas esas son las formas de aportar. Y bueno, cualquier duda les leo en comentarios de YouTube. Nos vemos y será hasta el jueves que viene. Chau, chau.